Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de inversiones Sura. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercado octubre 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma de que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. A continuación, les comentaré sobre la visión de mercado para este mes, en donde revisaremos principalmente cifras macroeconómicas y financieras, como la que estamos viendo en esta lámina, la cual corresponde a la rentabilidad de las principales bolsas que nosotros monitoreamos en pesos desde principio de este año. Acá podemos ver que el liderazgo sigue siendo principalmente de los mercados desarrollados versus los emergentes, en donde Estados Unidos ha subido un 33,5%, seguido de Europa con un 26,3%, un poco más abajo los emergentes con un 11,1%, Japón con un 8,6% y por último el IPSA con un 2,3%. Con respecto a los retornos de septiembre, fue un mes que en términos de dólares fue algo negativo para las principales bolsas globales. Vemos a Latinoamérica con una caída de 6,45%, Asia emergente con una caída de 1,27%, Chile con una caída de 5,9%. Destaca solamente Europa emergente por un tema de los combustibles, con un 6,64% de retorno, mientras que en el mundo desarrollado, el ganador del mes fue Asia desarrollada, que es principalmente Japón, con una subida de 3,09%. En general, fue un mes en donde las bolsas se mantuvieron relativamente planas, como podemos ver en la parte izquierda del gráfico. Los mercados emergentes cayeron un 0,02%, mientras que los desarrollados subieron un 0,96%, todo lo anterior medido en pesos. Como siempre, para la estructura de esta visión, primero vamos a ver datos macroeconómicos y financieros, después vamos a revisar expectativas de mercado. Con esto nos armamos un escenario central, que es básicamente para dónde nosotros creemos que la actividad económica, ponderamos los riesgos que hay para este escenario central, con esto nos armamos una distribución de los activos o lo que se llama también un asset allocation. Luego de esto se seleccionan los fondos para esta distribución de los activos, que se llama, el proceso se llama Security Selection. Finalmente con eso nosotros llegamos a nuestras carteras recomendadas. Pasemos a entonces revisar los datos macroeconómicos. ¿Cómo sigue la actividad? Esa es la gran pregunta. Y aquí lo que estamos viendo es que hay una desaceleración evidente, como nosotros podemos ver, después de haber alcanzado un pic de un 25% de crecimiento de la producción industrial global. Hemos visto una clara desaceleración, la cual era esperable, dado que este crecimiento que tuvimos hace meses atrás se explica principalmente por la base de comparación 2020, cuando tuvimos lo peor de la pandemia. Sin embargo, los niveles actuales continúan por sobre el promedio de largo plazo. Eso es muy importante. Y es lo que también vemos en otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo los PMI manufactureros globales, en donde si bien se ve una clara desaceleración desde los niveles máximos alcanzados en la recuperación post pandemia, estos niveles siguen siendo altos en términos históricos. Actualmente el PMI manufacturero global, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, se encuentra marcando niveles de 58, muy por sobre los niveles de 50, que son los que finalmente nos indican una aceleración en la actividad futura. Asimismo, los PMI de servicios globales se mantienen estables en niveles en torno a 57, muy parecido al PMI manufacturero, en donde destaca la resiliencia que ha mostrado el PMI manufacturero, perdón, el PMI de servicios de Estados Unidos, en contraposición a los PMI de servicios de China y de Europa, que han estado relativamente más débiles en las últimas lecturas. Con respecto a encuestas que se le hacen a los principales ejecutivos de empresas globales, el indicador también muestra una cierta corrección con respecto a los máximos niveles de 30 que tuvimos hace meses atrás. Actualmente el indicador Centix Global se encuentra muy cercano a 20, lo cual, como les decía, es menor a los niveles de 30 que veíamos hace meses. Sin embargo, sigue siendo un nivel muy por sobre las lecturas que
teníamos niveles prepandemia que oscilaban en torno a 5 y 15. Desaceleración nuevamente, pero con niveles absolutos o relativos a su pasado, que son altos. ¿Y en qué redunda todo esto? Redunda en que se está viendo correcciones a las expectativas de crecimiento para el 2021. Para Estados Unidos, que es la línea roja, si se esperaba en torno a un 6,5% de crecimiento para este año durante julio, ahora se está esperando un crecimiento en torno a un 6%, lo cual, si bien es una corrección a la baja, recordemos que el crecimiento promedio de Estados Unidos está en torno a un 2,5%, por lo tanto un crecimiento en torno a un 6% sigue siendo muy por sobre su promedio de largo plazo. Lo mismo podemos hablar de lo que pasa con China, que si bien se esperaba un crecimiento de 8,5%, actualmente se espera un crecimiento de 8,3%, muy por sobre el crecimiento en torno a 5,5% que el Partido Comunista tiene como meta de aquí a el largo plazo. Por otra parte, la Unión Europea, como ustedes pueden ver ahí, que es la línea gris, es la única zona que por el momento no ha sufrido correcciones del crecimiento en el margen. Y a pesar de estas correcciones en el crecimiento, las acciones siguen dándonos un premio por riesgo muy atractivo. Y es lo que denota este gráfico, en donde mientras más alta está la línea café, nos dice qué tan atractivas están las acciones versus los bonos, versus la renta fija, que vendría siendo el sustituto por excelencia en un portafolio diversificado. Y lo que estamos viendo actualmente es que el premio por riesgo está muy por sobre su promedio, que es la línea verde ahí, lo cual obviamente invita, guía y empuja en general a los inversionistas a tomar más riesgo en los portafolios, a tener más acciones que renta fija. Y miren lo que pasa por el otro lado. Aquí está un componente del gráfico que estábamos viendo anteriormente, que vendrían siendo los niveles de tasas reales en el mundo, los cuales están en niveles tremendamente bajos. Actualmente aquí ustedes ven las tasas reales de los bonos alemanes a 10 años, los cuales están actualmente en torno a menos 3,5%. Es decir, una alternativa muy poco atractiva para la renta variable. Con respecto a la pandemia, uno de los principales riesgos a nuestro escenario central, los casos en Estados Unidos continúan cayendo después de haber llegado a un pic en torno a 500 casos por cada millón de personas. Por parte de la Unión Europea han tenido algún grado de aumento, un margen de aumento en el último tiempo, sin embargo se mantienen muy bajos con respecto a los pics de octubre del 2020 y de marzo del 2021. O sea, en general, una situación de la pandemia que está mejor en términos relativos a los últimos meses. Sin embargo, la pandemia no ha desaparecido y sigue generando baches en la movilidad, sigue generando problemas para que la economía no funcione al 100%. Y esto lo podemos ver principalmente en Estados Unidos, en donde podemos ver que la movilidad en los últimos meses en retail, que es muy relevante esto para el sector de servicios, ha disminuido con respecto a las lecturas de las últimas semanas. En Alemania, la movilidad se mantiene en los niveles prepandemia, sin embargo, hemos también visto algún grado de retroceso en el margen. Todavía no volvemos a la normalidad. Y lo que preocupa acá es finalmente lo que está pasando en Estados Unidos, en donde la vacunación se estancó. Si bien Estados Unidos estaba siendo el pionero en términos de vacunación en el mundo, en estos momentos está como uno de los últimos de las grandes potencias. China ya tiene el 71% de su población totalmente vacunada, 1.000 millones de personas vacunadas en aproximadamente 4 o 5 meses. Japón 62%, también una campaña de vacunación extremadamente acelerada y muy exitosa. Después el Reino Unido con 66, la Unión Europea con 63, y sigue subiendo la Unión Europea.
Sin embargo, en Estados Unidos la cantidad de gente vacunada es 55% y se está dando una situación de una lógica muy polarizada en donde los republicanos no se quieren vacunar porque un presidente demócrata lo está fomentando. Otro tema que también estamos revisando con mucha cautela es lo que está pasando con la situación energética en Europa y China, pero especialmente en Europa, en donde los precios del gas natural han estado subiendo de manera bastante fuerte. ¿De dónde viene esto? Durante el verano en Europa tuvimos una situación bastante particular en donde la energía renovable, que es casi un 25% de la matriz energética, y en donde la energía eólica representa la mitad de este 25%, no produjo la cantidad de energía que se esperaba. Dicho de otra manera, el viento no sopló como se esperaba. Y esto en conjunto con una situación también bastante especial entre Estados Unidos y China, perdón, entre Australia y China, en donde Australia votó a favor de hacer una investigación independiente con respecto al origen del COVID-19, algo que el gobierno de China no se lo tomó para nada de bien, por lo tanto le hizo sanciones a sus importaciones. Una de las principales importaciones de China desde Australia es el carbón. Recordemos que la matriz energética de China es principalmente de carbón, por lo tanto, la cantidad de carbón con que se quedó China para poder hacer frente a sus necesidades energéticas entró en problemas. Entonces tenemos a la Unión Europea con problemas por energía, por producto de que el viento no sopló como se debía, y tenemos a China sin la cantidad de carbón necesaria para poder suplir sus necesidades. Por lo tanto, ambas potencias se fueron a competir por el gas natural, el cual, como ustedes pueden ver acá, ha tenido una subida de precios bastante impresionante, a precios que son récord, con una subida parabólica, lo cual obviamente aumenta las expectativas inflacionarias para la Unión Europea y por supuesto que también merma las expectativas de utilidades futuras, dado que el gas natural es un gran insumo para una serie de industrias. Por lo tanto, eso es un riesgo que deberíamos estar monitoreando. Según la presidenta del Banco Central Europeo, esta es una situación provisoria, es una situación transitoria, por lo tanto, no debería, digamos, no debería pasar a ser un riesgo mayor. Con respecto a la Reserva Federal, el principal banco central del mundo, no tenemos nuevas noticias, sí sabemos que va a reducir la compra de activos, o dicho de otra forma, va a reducir la cantidad de liquidez que inyecta el mercado. Actualmente la Reserva Federal inyecta 120.000 millones de dólares todos los meses, algo parecido a la mitad del Producto Interno Bruto de Chile todos los meses. Por lo tanto, lo más seguro es que tengamos una disminución de estas compras en torno a 100.000 millones de dólares o tal vez 80.000 millones de dólares, pero es que hay que entender que acá esto no significa una reversión drástica de la postura acomodativa que tiene la Reserva. Por lo tanto, nuestro escenario central finalmente lo podemos resumir en que tenemos indicadores de actividad que, a pesar de la desaceleración, siguen estando por sobre la tendencia de largo plazo. ¿Okay? Y aquí es muy interesante lo que está pasando con los datos bursátiles, dado que el premio por riesgo sigue siendo atractivo para la toma de riesgo, valga la redundancia, sigue siendo atractivo para la compra de acciones, sigue siendo atractivo para tener más renta variable en un portafolio diversificado que renta fija. La renta fija está en tasas muy bajas y estas tasas tienen el riesgo de subir, lo cual todos sabemos que provoca pérdidas de capital en los fondos de renta fija. Por lo tanto, creemos que la recuperación de la actividad va a continuar durante este segundo semestre, pero a una menor velocidad. Así, sobreponderamos renta variable versus renta fija. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central que les acabo de mencionar?
los revisamos, el tema de la pandemia, va a ser la variante Delta, va a seguir retrasando la apertura total. Por otra parte, los precios de la energía van a ser impedimento para la recuperación económica, en particular para la Unión Europea. Y por último, la inflación en Estados Unidos va a obligar a reducir a la Fed va a obligar a la Fed a reducir los estímulos más allá de lo que se tiene contemplado actualmente. Esos son los tres principales riesgos en términos de mercado. Con respecto a nuestro portafolio, entonces, como les comentaba, seguimos largos en renta variable versus renta fija. Nos gusta dentro de la renta variable, más que nada la renta variable desarrollada, en donde tenemos una sobreponderación en Europa desarrollada y una sobreponderación en Asia desarrollada. La renta variable nacional, el IPSA, es la única bolsa emergente que nos gusta. Hicimos un cambio en el portafolio en donde pasamos hacia emergente de estar neutral a estar subponderándolo. Y esto finalmente se financia con una sobreponderación de Europa emergente. Si antes Europa emergente lo teníamos con 2 signos menos, ahí ustedes pueden ver, ahora solamente está con 1 signo menos. O sea, hubo una subida ahí en el escalón de preferencia por Europa emergente, aunque sigue estando con un signo negativo. Lo que pasa es que ahora ya no estamos tan negativos como antes, principalmente porque el aumento del precio de gas natural es una tremenda noticia para Europa emergente, en donde Rusia es el principal actor de este índice. Con respecto a la renta variable internacional, como les comentaba, Europa nos gusta por la recuperación de su sector de servicio, nos gusta por su rápido ritmo de vacunación y también por lo barato que se encuentran actualmente las acciones con respecto a sus símiles desarrollados, en particular a Estados Unidos. Actualmente Europa tiene una valorización con respecto a su historia y con respecto a las acciones globales tremendamente atractiva, lo cual en el largo plazo demuestra reflejarse en mejores retornos relativos. Con respecto a Japón, nos gusta principalmente porque vemos que los índices de confianza del consumidor y confianza del empresariado, continúan teniendo lecturas positivas luego de las caídas, obviamente, que tuvimos durante el año pasado. Habían estado bastante tímidas estas subidas producto de que no había un buen control de la pandemia, sin embargo, está quedando atrás. Y con respecto a las importaciones, vemos que tenemos importaciones que están creciendo en torno a un 40%, lo cual advierte dinamismo interno, lo cual nos está diciendo que hay un alto dinamismo interno, dado que las exportaciones no están creciendo al mismo nivel, lo cual puede significar, por una parte, acumulación de inventario, pero también puede estar siendo una señal de una mayor demanda interna a la que veníamos viendo meses atrás. Con respecto al panorama local, IMASEC nuevamente con lectura muy cercanas a 20% de crecimiento en 12 meses, cifras tremendamente altas, incluso mejor a lo esperado por el mercado, tasa de desempleo que nuevamente cae en torno a 8,5%, y lo que estamos viviendo actualmente es un frenesí en el consumo. Aquí vemos las ventas de autos en medio en unidades en Chile, estamos llegando a los máximos históricos, pero lo más interesante es que si a este gráfico le agregáramos las órdenes pendientes de autos que hay en Chile, en donde hay algunas automotoras con listas de espera incluso para 13 meses, esta línea que estamos viendo ahora estaría muchísimo más arriba. ¿Okay? Se está viendo altísimo consumo en el retail, altísimo consumo en bienes durables, no tanto en bienes de capital, pero en general, para todos los bienes de consumo, ha sido y es algo tan alto que llega a ser finalmente preocupante. ¿Y por qué preocupante? Porque finalmente la inflación es un fenómeno que tiene una inercia muy grande, cuesta revertirla. En este sentido, una vez que la inflación empieza a dispararse, tiende a seguir en ese mismo movimiento. En estos momentos tenemos una inflación en torno
a un 5% medido en 12 meses. El Banco Central espera que sea de 5,7%, pero con la cifra de hoy día que conocimos con respecto a la inflación de septiembre, se esperaba un 0,7% y finalmente tuvimos una inflación de un 1,2%. Lo más seguro es que el Banco Central actualice este pronóstico para la inflación del año 2021 en torno a niveles de 6% o más. ¿Ok? Y es el gran problema de esto, porque se ven buenas cifras de desempleo, buenas cifras de IMASEC. La inflación está subiendo, pero pareciera ser que no es tan grave. Bueno, todo esto tiene sí un componente que es muy, muy complicado. ¿Y cuál es el problema con respecto a la inflación y a los futuros escenarios? Bueno, esto es más o menos es el proceso que finalmente el Banco Central está advirtiendo hoy en día. Mayor consumo lleva a mayor inflación, eso es algo que todos sabemos y lo estamos viviendo. Esto obliga al Banco Central a subir la tasa de política monetaria. Esto finalmente termina por enfriar en la economía, dado que al tratar de controlar la inflación hay un efecto indeseado que es disminuir la actividad económica. Y cuando la actividad económica tiene un freno muy fuerte, entramos en lo que se llama una recesión, en donde aumenta el desempleo, etc. Acá en Chile particularmente nos quedaríamos una recesión con menores niveles de ahorro, con un escenario político relativamente complejo, nos quedaríamos con recesión con tasas altísimas, etcétera. Por lo tanto, lo que está advirtiendo hoy día el Banco Central y lo que está diciendo contra viento y marea es, ojo, el tema de la inflación es un tema real, es una amenaza que nos puede dejar muy mal parados para el año 2023, y es por eso también que se ha opuesto de manera férrea con el tema del cuarto retiro. ¿Y qué provocan mayores tasas de política monetaria? Esto es lo que estamos viendo acá. Implica que las tasas de los bonos suben. Lo que estamos viendo es cuánto han subido las tasas del mercado de renta fija, específicamente de los bonos del Banco Central en los últimos 30 días. Como podemos ver acá en el eje horizontal están las diferentes duraciones de los bonos y en el eje vertical están los puntos bases que han subido. Y vemos que hay subidas en torno a 100 puntos base hasta aproximadamente los 5 años, y de ahí ya tenemos subidas en torno a 70, 60, bueno, y para la parte más larga de 46 puntos base. ¿Qué significa que suban las tasas de interés en el mercado de renta fija? Esto significa que tenemos pérdidas en los bonos. Hay una relación inversa entre cuando sube la tasa y lo que pasa con el precio de un bono. Por lo tanto, lo que vemos acá es reflejo de las caídas que hemos visto en los fondos de renta fija. Y si sigue esta situación de más retiro, mayor inflación, mayores TPM, lo más seguro es que, que lo que estamos viendo acá no se revierta en el corto plazo. Por eso mismo nosotros recomendamos a nuestros clientes a tener duraciones medias bajas, en torno a 2-3 años. El Fondo Renta Local UF es el que cumple con este propósito, y también, como siempre, lo hemos invitado a que vean con sus asesores la posibilidad de agregar activos alternativos dentro de su cartera, ya sea de renta fija privada o de renta residencial, capital preferente, varias opciones que tenemos en Sura para poder hacer frente a este escenario desafiante en la renta fija local. Si tenemos preferencia por papeles en pesos o en UF, la respuesta es bastante simple, lógicamente que en UF, dado las presiones inflacionarias que tenemos y dado de que podemos seguir viendo una inflación que sigue sorprendiendo al mercado al alza. Con respecto a las acciones locales, seguimos teniendo una sobreponderación de acciones locales en el portafolio, principalmente a los dos motivos por los que estamos viendo acá. Por una parte, vemos un récord histórico de las empresas repartiendo dividendos. Esto es tremendamente positivo porque es beneficio, es rentabilidad directa para todos los que inviertan en acciones locales. Y por otra parte, también
Nos gusta porque no solamente nosotros, sino que el gran consenso ve bajísimas valorizaciones en la bolsa local, tanto actores, digamos, dentro de Chile como bancos de inversión internacionales. Por último, con respecto al tipo de cambio, nuevamente muy por sobre lo que nos dicen nuestros modelos. Nuestros modelos nos dicen que el tipo de cambio por variables internacionales debería estar en torno a 760, sin embargo, está en las inmediaciones de 815, hoy día 820 incluso, y esto se debe principalmente a lo que está ocurriendo con la situación política, no tiene otra explicación. Por lo tanto, mientras no se resuelva eso, seguimos viendo un tipo de cambio tremendamente elevado. Si es que tenemos algún grado de resolución eh, positiva con respecto a los retiros, con respecto a otros temas, podrían ser temas de la convención que también ponen ruido político, pensamos que el tipo de cambio debería tender más a su valor justo, como les decía, en torno a 760 pesos. ¿Con qué nos quedamos finalmente? Entre renta variable y renta fija, estamos largos en renta variable, entre renta fija nacional e internacional, una preferencia por renta fija nacional, donde lo que más nos gusta son los fondos con duraciones cortas entre 2 y 3 años. En renta fija internacional, lo que más nos gusta son los papeles, los bonos de países emergentes. En el tipo de cambio vemos que debería estar en un valor justo entre 750 y 770. Esto, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, cuando baje un poco la presión y el ruido político que estamos viendo, es lo que lleva finalmente el tipo de cambio a niveles de 820, 815 que hemos visto la última semana. Entre emergentes y desarrollados nos gustan más los desarrollados, principalmente Europa y Japón, y en emergentes lo que más nos gusta es Chile. Con esto damos por finalizada nuestra visión de mercado octubre de 2021. Nos recordamos que en caso de tener dudas, las canalice a través de su asesor o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperemos que haya sido de su interés.